Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué hora esté viendo este video. Mi nombre es Brian y en este objeto de estudio vamos a analizar e interpretar los puntos básicos de 5 lecturas propuestas en clase de Historia y Hechos del Pensamiento Económico. A continuación están apareciendo las dichas lecturas. Cabe recalcar que somos pertenecientes a la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Buenos días, chicos. Como ya hemos mencionado, en la Escuela Superior de Economía, dentro del ramo de Historia de los Hechos y del Pensamiento Económico, hemos estado analizando y leyendo diferentes objetos de estudio acerca de dicha materia, en el cual a base de 5 lecturas hemos obtenido definiciones concretas y resúmenes específicos sobre aspectos muy importantes de la materia, en el cual les voy a mencionar 5 de ellos. Empezamos con el libro de la riqueza de las ideas, parte 1, que en resumen nos habla sobre dos tipos de visiones, la acumulativa y la competitiva. Entre ellos, definiciones como qué es la visión acumulativa, en qué consiste, tanto analítica como sintética, entre muchos otros. La visión acumulativa consiste en que los científicos trabajan aplicando los métodos lógicos a la materia prima. Por su parte, las afirmaciones analíticas se refieren a razonamiento teórico abstracto, contienen contradicciones lógicas. Las afirmaciones sintéticas se refieren al mundo empírico, se confirman o contradicen por la evidencia. Son aceptadas o rechazadas por razones objetivas. Estas visiones han sido objeto de severas críticas. Entre ellas, un teórico representante, Schumpeter, sostiene que el estudio de los economistas del pasado es útil y puede provocar nuevas ideas. Sin embargo, inicia una controversia y dos lados en el cual Gordon menciona que por el hecho de que pueda ayudar no significa que se deba estudiar. Él menciona que la teoría económica no tiene ninguna necesidad de incluir su historia como parte de la formación profesional. Una clase diferente de visión acumulativa fue desarrollada por Smith y Keynes para sus propias teorías, que lo más resumido que se puede decir es que ellos nos hablan sobre la crítica de los fisiócratas, que sirven para recalcar su propia distinción entre trabajadores productivos e improductivos. Por su parte, en la visión competitiva, nos hablan sobre las afirmaciones sintéticas que se incorporan elementos teóricos en la propia definición de las categorías utilizadas para recoger los datos empíricos. Otra crítica importante para las afirmaciones sintéticas es la de Popper, que dice que no importa cuántas veces se vea corroborada una afirmación sintética, mediante su contrastación con el mundo real, no podemos excluir la posibilidad de que eventualmente surja un caso contrario. Algo que me pareció interesante fue la metodología de programas de investigación científica de Lakatos, que la cual consiste en que un conjunto de reglas de funcionamiento para la crítica y construcción de teorías organizadas en torno a un núcleo duro de hipótesis referentes a un conjunto específico de temas utilizados como fundamentos para la construcción de un sistema teórico. Lo que debemos de tener claro o muy importante es que dicha visión competitiva rechaza expresamente la idea de un desarrollo de proceso unidimensional de avance científico. Cabe recalcar que se me olvidó anteriormente mencionar que dichas lecturas vamos a tener un análisis o un punto de partida en el cual relacionaremos estas lecturas con lo que hemos visto en clase. Bueno, primero de que decir eso, pasamos a la siguiente lectura, que es complemento de la primera porque es del mismo libro, que es La riqueza de las ideas, pero se puede decir que la parte 2, que ya es en páginas más avanzadas.
en la cual en esta parte nos habla sobre las etapas de teorización económica, economía política, la historia del pensamiento económico y la prehistoria de la economía política, en el cual podemos recalcar que este representante que se llama Schumpeter, que es uno de los mayores ilustres del enfoque acumulativo en economía, subdivide la investigación económica en tres etapas. La primera es el acto cognoscitivo preanalítico, que a grandes rasgos localiza el problema que se debe tratarse y sugerir alguna hipótesis. Segunda es verbalizar la visión, para que sus partes queden en sus lugares respectivos y nombres para su fácil manejo. Por último, construcción de modelos científicos. En una investigación de la sociedad con dos caracteres principales es la economía política, en la cual estos dichos caracteres principales es la investigación científica que sigue reglas metodológicas específicas y considera a la sociedad un aspecto particular, pero fundamental. ¿Qué es la historia del pensamiento económico? Bueno, pues pertenece más amplio al campo de la ciencia económica que a la historia de la cultura o de las ideas. Existe una diferencia básica entre historiadores del pensamiento económico, en el cual aquí manda, nos saca a resaltar que el problema serio para los defensores de la visión competitiva que ya antes mencionamos centrar la atención exclusivamente en aquellos aspectos del análisis económico que a menudo ocultan las visiones generales. Aquí nos hablan sobre diferentes teorías de valor y diferentes tipos de valor, en la cual la teoría del valor adoptada por un economista apunta directamente a su representación del mundo. Nos dice eso. Pasamos a la prehistoria de la economía política, que esta, ¿por qué la llamamos prehistoria? Bueno, pues el nacimiento de la economía política fue un proceso muy complejo de desarrollo que duró bastantes siglos. Comenzó a ser reconocida como una disciplina autónoma a principios del siglo XIX, perdón, del siglo XVIII y en el siglo XIX. Ya se reconocía al economista como figura profesional autónoma. La economía política nació como una ciencia moral y como una ciencia de la sociedad, que en la cual tiene cuestiones importantes, que es la cuestión moral y la cuestión científica. En este apartado o en esa lectura nos sale a resaltar diferentes preguntas en las cuales les responderé brevemente. ¿Qué es la tarea de un economista? Bueno, pues consiste en la identificación de las leyes naturales que gobiernan la economía. Las relaciones entre ética y ciencia económica dependen dependen de la manera en que la cuestión moral se concibió en la fase histórica. La importancia de la etapa formativa de la economía procede del hecho de que dejó como herencia las etapas sucesivas y un conjunto de ideas y conceptos. Para terminar, la economía feudal, en la economía feudal los intercambios en el mercado solo se referían característicamente al producto excedente. La autoproducción es la producción para el consumo directo por parte de los mismos productores. Esto no sé si fue en esta materia, pero nos cabe analizar que en esta autoproducción la mercancía no llega a ser dicha mercancía. ¿Por qué? Porque no cumple los aspectos importantes que debe de tener, el cual se termina en donde empezó. Es consumido por su productor. En estos dos lecturas de un mismo libro, cabe a resaltar que se puede decir que una visión más compleja de todo lo que vimos en clase, porque recuerdo que hablaba sobre la historia de la economía, cómo fue desarrollándose para ser lo que hoy en día es. Y se relaciona con la clase porque si no, todos estos representantes o todos estos teóricos, si no hubieran hecho diferentes teorías o diferentes análisis, no
podríamos ser lo que hoy somos, que se puede decir que estudiantes de economía, porque debido a ello se ha dado una historia de economía. No sé si me doy a explicar. Pasamos al siguiente lectura en el cual vemos las teorías del valor. Aquí un tema muy importante es que dice que la economía y la antropología social, sabemos que ambas ciencias son ciencias sociales, pero no hay compatibilidad entre ambas y no sé si se deba a diferencias metodológicas o a objetos de estudio que ya veremos más adelante. Este, ¿Por qué el debate sobre la difícil relación de economía y antropología aún perdura? Bueno, pues en esto se debe quizá los diferentes objetos de estudio y análisis que tiene diferentes ciencias. Empezamos que la distancia entre antropólogos y economistas se debe a diferentes perspectivas. Los economistas elaboran métodos, modelos para hacer predicciones y pocos se preocupan por el análisis explicativo, que este análisis es muy fundamental para los antropólogos. Aquí hacemos una pausa y lo analizamos o lo tomamos en consideración a relacionarlo con la clase, porque hemos visto que los economistas, el objeto de los economistas se puede decir que es la predicción y la simulación de escenarios. Y debido a esto, a lo mejor es bueno, yo digo que la incomprensión entre ambas ciencias, o sea, no tan solo por sus diferencias metodológicas, sino como que sus objetos de estudios, como ya antes mencionaba. Bueno, ya terminamos y continuamos. En vista de esta divergencia que existe, vamos a analizar un poco sobre el desarrollo de la teoría del valor, cómo es que lo considera diferentes ciencias. ¿Qué es el valor como concepto? Bueno, pues que el valor tiene diferentes significados en cada ciencia social. Es claro que las definiciones antropológicas hay una interacción entre factores culturales y económicos que parecen contraponerse o que se contraponen a las que provienen de la economía. En la antropología, el valor varía entre las teorías basadas en la estructura y la organización social, y las que se centran en aspectos del comportamiento. Este, pasamos a, continuamos con el valor, pero ya pasamos a un como valor, utilidad o diferentes tipos de valores, en el cual el valor no es una propiedad intrínseca al bien, sino una construcción social o un proceso de cambio y definición. El valor de cambio, por su parte, se refiere al intercambio de bienes o servicios, a la cantidad que un bien se recibe a cambio de otro. Esto es muy importante porque se puede decir que la lectura dice que el valor en diferentes ciencias tiene diferentes significados. Ya se debe a sus diferentes perspectivas de analizar la historia o no, pero llegamos a la conclusión de que aunque dichas ciencias sociales todavía se desconocen mutuamente, en los últimos años han tenido un debido acercamiento. Poco a poco llevan una reconciliación entre ambas partes, ya sea metodológica y teórica, que se da realismo a los modelos económicos. Para acabar, las ideas acerca del valor muestran que las discrepancias entre el objetivismo y el subjetivismo son aparentes. Hacemos un punto aparte para que, si no mal recuerdo en clase, habíamos visto sobre las diferentes puntos de vista entre diferentes ciencias sociales. Para acabar, no sé, creo que la profesora es también antropóloga, no sé cómo ella llevó en acuerdo diferentes ideas de las diferentes ciencias sociales
cómo es que se relacionó, cómo no tuvo problema en dicho estudio. Bueno, pues pasamos a la siguiente lectura que habla, su objeto de estudio es la historia del pensamiento económico. Veremos la evolución de la economía, tan fácil como eso, a través de los diferentes, todos los tiempos, a través de la historia. La economía, ya sabemos, es una ciencia social, está más que claro, que examina los problemas a los que se enfrenta la sociedad porque los individuos desean consumir más bienes y servicios. Debido a este consumo provoca una escasez relativa. Para resolver esta escasez, damos un punto y aparte de la lectura y analizamos y relacionamos con lo visto en clase, que para mi punto de vista y con lo que a un acuerdo, bueno, yo digo que debemos aumentar, bueno, no, disminuir los consumos para que así la escasez relativa disminuya y no haya problemas en un futuro. Seguimos con la lectura que nos habla sobre las divisiones de la teoría, en el cual, en el pensamiento económico, los problemas relacionados con escasez generalmente se dividen en dos, que es la microeconomía y la macroeconomía, en el cual la microeconomía analiza las cuestiones de la asignación y la distribución. Por su parte, la macroeconomía analiza las cuestiones de la estabilidad y el crecimiento. De dichas definiciones o de dichos problemas se salen a resaltar diferentes teorías, en la cual nos hablan sobre la teoría microeconómica, que esta comienza analizando el individuo hasta llegar a la sociedad. El fin principal de la teoría de la microeconomía es explicar las fuerzas que determinan los precios relativos, que los economistas creen que son las fuerzas esenciales en la asignación de los recursos y en la distribución de la renta. Por su parte, el otro enfoque que se emplea en la economía moderna es la teoría de la macroeconomía, que esta, al contrario, comienza analizando la sociedad en su conjunto hasta llegar al individuo, en la cual esta centra la atención en la estabilidad y el crecimiento de una economía utilizando variables agregadas a toda la economía. Sale a resaltar otra teoría que es la teoría económica ortodoxa moderna. Se puede decir a definición básica que es un corpus de conocimiento que abarca tanto microeconomía como macroeconomía. Damos mención y diferenciación a los economistas tanto ortodoxos como heterodoxos, que dice que los teóricos ortodoxos modernos, obviamente, se ocupan principalmente de los cuatro problemas de la asignación, la distribución, la estabilidad y el crecimiento. Por su parte, los economistas heterodoxos han estudiado las fuerzas que provocan cambios en la sociedad y economía. Aquí pasamos a un punto muy importante, el cual es las cuestiones metodológicas, que es cuando se analiza la historia de la disciplina. Es lógico preguntarse qué saben los economistas y cómo lo saben. ¿Y cómo saben que estas preguntas pertenecen en términos generales al campo de la epistemología? Muy interesante esta ciencia, que es el estudio del conocimiento humano en la filosofía de la ciencia, que pertenecen al campo de la metodología. Cabe resaltar aquí haciendo un punto de énfasis, no sé si recuerdo que en la clase 4 hablamos sobre esta ciencia, por así decirlo, que es la epistemología, y salíamos a resaltar diferentes puntos de vista como que diferentes bandos entre objetivistas y subjetivistas. La epistemología se puede decir que una ciencia muy importante en la economía. Pasamos a la difusión de las ideas metodológicas, que también es un objeto de estudio en esta lectura, que en el cual dice que en 1650 no había economistas, pero hoy están en todas partes.
en la prensa, en la televisión, en la administración pública y en la empresa. ¿Cómo es esto posible o cómo se difundieron estas ideas? La universidad es el centro en el que se desarrolla una gran parte de la actividad investigadora que extiende las fronteras del saber en economía. La difusión de las ideas metodológicas, a mi entendido, se difundieron en la universidad desde 1650 hasta la actualidad. También nos habla sobre las ventajas del estudio de la historia del pensamiento económico, que dice que la principal razón para estudiar la historia del pensamiento económico es convertirse en un mejor economista. Tan fácil como eso. ¿Por qué? Porque los economistas importantes del ayer y del hoy conocían perfectamente la historia teórica de su disciplina. Los científicos sociales también necesitan ser conscientes de su metodología. Conclusiones. Conclusión sobre esta lectura muy interesante. Sale a resaltar que los debates en economía generalmente han ido muy por detrás de los debates metodológicos en epistemología y en filosofía de la ciencia. Según diferentes libros, la metodología dominante en economía sigue siendo el positivismo lógico, que hace tiempo se descartó en otros campos, así como las revistas de economía dedicadas a la metodología. Pasamos a la siguiente lectura, creo que es la última, sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En estos primeros objetos de estudio analizaremos los estadios prehistóricos de cultura y la propiedad privada, porque el Estado ya es en páginas más avanzadas. En, estos, en este objeto de estudio se empieza como que Morgan fue el primero que con conocimiento de causa trató de introducir un orden preciso en la historia de la humanidad. Su clasificación permanecerá sin duda en vigor hasta que una riqueza de datos mucho más considerable nos obligue a modificar. ¿Qué es esta clasificación de la prehistoria de la humanidad? Bueno, dice que de las tres épocas principales que se utilizan, que es salvajismo, barbarie y civilización, este representante solo se ocupa naturalmente de las dos primeras y del paso de la tercera. Subdivide cada una de estas épocas en estadios inferiores, medios y superiores, porque según los progresos obtenidos en la producción de los medios de existencia, pero, ok, ¿qué es esta clasificación que permanecerá sin duda sobre Morgan? Él lo divide en salvajismo, barbarie, pero dentro de estos hay diferentes subdivisiones, en el cual el estadio inferior, no sé si sea estadio o estado, pero así en la lectura venía, no me acuerdo la verdad, dice que, o él nos señala que el salvajismo se divide en tres, de las cuales la primera es el estado inferior, que es la infancia del género humano. Esto recientemente lo hemos visto en clase y voy a dar un punto de vista o lo voy a relacionar explicando las partes o las características de distintas etapas. Ya lo tengo escrito, pero fue un resumen hecho por mí, en el cual dice que el estado inferior, la infancia del género humano. Aún esto, aquí los hombres permanecían en los bosques tropicales o subtropicales, vivían por lo menos parcialmente en los árboles. Esta es la única explicación que se puede dar existiendo entre grandes fieras salvajes. Para esta etapa los humanos se alimentaban de los frutos, las nueces y las raíces. Pasamos al estado inferior, que comienza con el empleo del pescado como alimento con el uso del fuego. Aquí, en este empleo de pescado, incluimos a todos los animales marítimos. Ambos fenómenos, el empleo del pescado y del fuego, van de la mano, porque el pescado solo se puede ser empleado plenamente como alimento gracias al fuego. En su parte, fue por efecto de la constante incertidumbre de respecto de las fuentes de alimentación
que pasamos al siguiente subdivisión, que es el estadio superior del salvajismo, que aquí lo divide, que comienza con la invención del arco y la flecha. Gracias a esto llega la caza a ser un alimento regular, y el cazar es una de las ocupaciones normales. El arco, la cuerda y la flecha forman ya un instrumento muy complejo, cuya invención supone larga experiencia acumulada y facultades mentales desarrolladas. Luego nos pasa a la barbarie, que él también lo divide en 3 puntos, que es el estado inferior, que empieza con la introducción de la alfarería. Después sigue el estadio medio, que aquí inició en diferentes épocas, tanto en diferentes partes del mundo, en el cual en el este comienza con la domesticación de los animales y en el oeste con el cultivo de hortalizas por medio del riego. Después pasamos al estadio superior, que comienza con la fundición del mineral del hierro y pasa al estadio de la civilización con el invento de la escritura alfabética. En esos puntos, ya aquí vistos, de los estadios prehistóricos de la cultura, perdón, ¿cómo lo relacionamos a la clase? Fácil. Esto tiene 2 clases, 3 clases que lo hemos visto, y se puede decir que en esta lectura es, como ya antes mencioné, un punto de estudio, un objeto de estudio más complejo a las diapositivas presentadas en la clase, porque aquí se explica más a detalle sobre estas 13 épocas principales en el cual se dividió la prehistoria de la cultura. Nada más que decir de esto, seguimos con la lectura, en el cual nos habla sobre la propiedad privada. 2 puntos muy importantes a comentar sobre la lectura están aquí muy explícitos, muy resumidos, en el cual dice que la aparición de la propiedad privada condujo al cambio entre los individuos, a la transformación de los productos en mercancía, y este fue el germen de la revolución siguiente. Privada, perdón, la transformación de productos en mercancías. Estas mercancías comienzan con la civilización, en el cual el punto de vista económico nos da estos 4 puntos muy concretos sobre el cual se comenzaron ya a estudiar dicha historia. Pues es todo de objeto de estudio de estas lecturas, en el cual el análisis, la relación con dicha clase, ya lo dije terminando cada lectura, ahorita ya no es muy importante resaltar o mencionar, porque obviamente ya lo comenté, pero un punto muy importante a decir es que todo esto es fundamental para lo que hoy somos, tanto como personas, como estudiantes, como académicos, como profesionales, como comerciantes, como todo. ¿Por qué? Porque va desde unas ideas de cómo distintas etapas o distintas ciencias toman en consideración importantes definiciones, hasta cómo distintos teóricos dividen la cultura, la prehistoria de la cultura. Sin estos, puede decir que divisiones no podríamos estar hoy donde estamos, sentados en un banco, administrando un negocio, jugando, lo que sea, porque es importante conocer estas definiciones, esas teorías, para saber todo lo que se tuvo que pasar para hacer hoy lo que somos hoy. Sin más que decir, aquí me despido y es todo por hoy. Chao.